dicho y está en el programa, que es estructuras moleculares que contienen una cavidad y que se han construidas desde fluoroglucinolos acilados. Y ahora aquí hay un poquito de revisión de los conceptos principales. Los fluoroglucinolos acilados tienen esta estructura que está a la derecha. Son derivados del fluoroglucinolo, que sería el compuesto si le quitamos el grupo acílico. Y muchos de ellos se encuentran en plantas y muchos de ellos tienen actividades biológicas de varios tipos y que son bastante interesantes. Y para considerar estructuras moleculares que contienen una cavidad son interesantes, sobre todo como host, huéspedes de metales, de iones metálicos o de otras moléculas pequeñas, o también como unidad para de tipo nanopartículas. Y muchos hidróxidos de benceno que tienen varios OH han sido utilizados para hacer estructuras que contienen una cavidad, pero nunca habían intentado con el fluoroglucinolo y sus derivados, y por eso he intentado ver lo que pasa. Hay también el hecho que en la naturaleza hay varios fluoroglucinolos acilados que tienen más de un monómero, más de una unidad, y son conectados por un puente metilénico y por enlaces de hidrógeno entre los monómeros. Así que lo que he tratado de ver son estructuras que se parecen más o menos a copas y estructuras que tienen una forma de tubos. Y el resultado más interesante, en mi opinión, es que estos son hidróxidos de bencenos, pero pueden hacer las estructuras más profundas entre todos los otros hidróxidos de bencenas, porque tienen 3 niveles de posibilidad de enlace. Así se puede ver estructura. ¿Por qué se ha movido? Aquí. Estructuras que he considerado con forma de copa son con 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades y 6 unidades. Me gusta siempre ver también la estructura como a espacio lleno, porque da mejor una idea de lo que es en la realidad. Espero, más o menos, una aproximación de la realidad de todas maneras, pero... Y como tubos, no sé por qué, pero sí. Bien, tubos con 4 unidades y tubos con 6 unidades, porque para hacer copas se pueden tener cualquier número de unidades. Parece que la computadora hace lo que quiere. Y cuando hay tubos se necesita un número, ¿cómo se dice? Even, par. ¿Cómo es en español even? Un número que se puede dividir por 2. De unidades, porque tienen que estar una enfrente a la otra. Así que hice con 4 unidades y con 6. Y la parte de R, en la estructura inicial, en el grupo acílico, hay una parte que se puede sustituir. Así que he tratado de ver varios sustituyentes para ver qué influencia tienen. Y para seleccionar los conformeros, he seleccionado solamente conformeros que son los más cesables. Es decir, conformeros que tienen el enlace de hidrógeno intramolecular. El fluoroglucinolo, que es el compuesto inicial, y después conformeros que tienen un enlace de hidrógeno intramolecular y que también se han considerado las 2 posibilidades de orientación, que puede ser que los OH tienen toda la misma orientación en sentido rotacional o una orientación que no es uniforme. Y eso, por ejemplo, en las copas da una quiralidad para la parte de fondo. Todas las otras cosas son la misma, pero la base
tiene una dirección diferente de los enlaces. Todos los cálculos se han hecho en vacuo, en el vacío, con dos métodos, inicialmente dos métodos HF y DFT con Vitrelit. ¿Por qué dos métodos? Porque es siempre importante ver una posibilidad de averiguar si hay las mismas tendencias con dos métodos que tienen diferente naturaleza. Ya los resultados son más confiables. Y de DFT ahora parece que es casi necesario. Después de hacer este conjunto de cálculos, hice un segundo conjunto tomando en cuenta las interacciones de dispersión con la corrección de Grimm, porque hay anillos bencénicos que están frente al otro, más o menos frente al otro, así que esta puede ser importante. Y después, claro, se calculan las frecuencias para las razones usuales, estar seguros que el mínimo es un mínimo verdadero y comparar la fuerza de los enlaces de los puentes de hidrógeno en base a cómo disminuyen la frecuencia de vibración del donador del enlace del puente. Como resultado, bien, esto tienen las copas con 5 unidades o menos de 5 unidades, tienen una simetría circular. Pero cuando hay 6 unidades, ya la optimización es una forma de barco, más que una forma circular. Y para los enlaces de hidrógeno al interior de cada unidad se ve la misma tendencia que se ve en todos cuando se consideran los fluoroglucinolos aislados, que es decir que cuando hay un aldehide el enlace es más débil que cuando hay un sustituyente diferente del hidrógeno. Y después son un poquito más cortos, así un poquito más fuertes cuando la orientación es uniforme. Y es claro que son más fuertes. El DFT da como resultado enlace, puentes de hidrógeno más fuertes y el HF más débiles. Y para el resultado que hemos visto en varias computaciones con estos tipos de moléculas, el valor real, el valor experimental, donde se tienen datos experimentales, es en el promedio. Es intermedio entre el resultado HF y el resultado DFT, porque el DFT le considera más fuerza de la que hay, en realidad, y el HF lo considera más débil de los que tendrían que ser. Para los enlaces entre monómeros, los puentes de hidrógeno entre monómeros, la fuerza y la distancia dependen del número de unidades y depende si son en la parte baja de la copa o en la parte alta. Y los puentes de hidrógenos pueden ser cooperativos. En la parte baja de la copa son cooperativos todos. En la parte alta pueden ser cooperativos con un enlace intramolecular, un puente intramolecular. Y en los tubos hay cooperatividad entre un puente intermonómeros y un puente intramolecular. Las vibraciones, las frecuencias de vibraciones indican que hay, para los OH con situación simétrica son la misma, y para los otros hay acoplamiento, varios tipos de acoplamiento, pero son bastante interesantes verlos porque da una idea. Ahora no hice la animación, no he pensado de hacerla, pero da una idea de cómo se relacionan todos estos OHs que están en la misma cajita. Los momentos dipolares son menos de 6 dB por las copas y por los tubos son prácticamente 0 porque prácticamente hay una simetría respecto al centro del tubo. Así que todos los dipolos de los enlaces se eliminan el uno con el otro.
Aquí hay un ejemplo de orbitales de frontera, simplemente como curiosidad, pero los consideramos todos. Y aquí hay lo que pasa cuando se considera la dispersión. El primer fenómeno, lo más interesante, es que la energía se baja mucho, la energía de la estructura. Si uno considera la energía absoluta, la que da en el resultado final, cuando no hay la corrección y cuando la hay, la energía es mucho más baja cuando hay la corrección. Y es interesante también ver que se baja más cuando hay más unidades, pero el mismo número de unidades, por ejemplo, los con 3 unidades, se baja más cuando hay sustituyentes más grandes. Y se baja menos cuando hay el fluoroglucinólisis, el grupo acílico. Lo mismo, cuando hay más unidades se baja más. Esto se puede verlo, por ejemplo, si tomamos el mismo tipo de conformero, pero si hay con 3 unidades, con 4, con 5, con 6, que ya no se lo ve mucho, se baja mucho más. Además de esto, se puede ver que para los tubos se baja mucho más que para las copas. Y la razón es la manera de cómo las unidades de benceno se enfrentan. Así que hay una tentativa en cualquier lugar de ver cómo se enfrentan. Y esto es una repetición más o menos de lo que he dicho cuando teníamos, ¿cómo decir? Cuando estábamos mirando los números, los valores. Y además lo que había olvidado es que cuando hay, por ejemplo, en las copas, no hay anillos que se enfrentan si el número de unidades es dispar, odd. ¿Cómo se dice en español? Odd. Impar. Bien. Par o impar. El contrario de par. A ver. Y si vamos para el número para los tubos, es claro que se enfrentan. Aquí podemos ver cómo son dispuestos los anillos en los tubos. Le he quitado los sustituyentes, así que se quedan solamente los anillos bencénicos. Y se ve que hay uno para arriba, uno un poco para abajo, y después más para arriba y más para abajo. Porque cuando se hace el tubo, las unidades tienen que estar invertidas. Si uno tiene el grupo acílico por arriba, el otro tiene que tenerlo por abajo, porque si todos los grupos acílicos están por arriba, el nivel por arriba va a ser mucho más largo que el nivel por abajo. ¿Y cómo pasa en los tubos? No, esto es en una copa, muy cerca por abajo, pero bastante distante por arriba, así que no se enfrenta cara a cara, sino con un ángulo. Mientras que en los tubos se enfrentan bastante cara a cara. Bien, los enlaces de hidrógeno, el puente de hidrógeno intramolecular para cada unidad no es afectado mucho por la consideración de la dispersión, pero los puentes de hidrógeno entre monómeros, desde un monómero al otro, son afectados y son más cortos cuando se considera la dispersión. Aquí son todas las distancias de los puentes de hidrógeno y esto es para los tubos. El cambio es bastante fuerte. Y otra cosa que cambia son las dimensiones de la estructura de la cavidad, porque cuando se considera la dispersión, la cavidad es más estrecha, como se acercan un poco los anillos, o los monómeros se acercan un poco. Aquí hay distancia entre los carbonos de anillos de monómeros que están opuestos en el nivel superior. En el nivel inferior es claro que no puede
quedarse más pequeño, mucho más pequeño. Deviene más pequeño, pero no tan como el nivel superior, porque no hay espacio. Son ya muy cerca, aún sin la dispersión. Y lo mismo le pasa para los tubos. La distancia entre tubos se decrece. Así que si vamos a ver como conclusión de todos estos, son 3 trabajos, creo, si me acuerdo correctamente, se puede decir que es posible hacer estos tubos o copas con estas unidades, que unirlos, juntarlos como se juntan las unidades en el fluoroglucinol hilados naturales con el puente de metilénico y los puentes de hidrógeno, parece una buena manera, y además eso es algo que se tiene que investigar y tendría que encontrar un experto de estas cosas, así que es también una invitación para ver cómo, si es posible, evaluar la posibilidad de intercambio entre la estructura abierta, que es en la naturaleza, y estas estructuras con cavidades que tendrían que formarse. Bien, hay cooperatividad de puentes de hidrógeno que siempre da, como refuerza los puentes, y estos son los copas o los tubos más hondos que se pueden hacer con hidróxido de bencenos con un anillo singular. Y bien, otra cosa que pasa considerando la dispersión es que cambia la forma. Se puede ver cómo cambia un poco la forma. Esto es un tubo en los tubos. Esto es un tubo con 4 unidades, sin dispersión y con dispersión. Se van a acercar más donde están menos vinculadas por las partes de arriba, porque la parte central, como si una cintura, está, ya hay bencenos y puentes metilénicos y no hay posibilidad de que se cambie más la dimensión. Pero cuando hay esto, la parte por arriba y por abajo, donde hay más posibilidad de flexibilidad, la interacción lo acerca. Y bien, tengo que expresar mi gratitud al centro de cálculo porque me permiten de hacer cálculos. No, nos permiten a todos, pero es claro, es una ayuda muy grande que nos brindan. Y referencias, bien. Y muchísimas gracias por su atención. Y ¿qué tengo que hacer ahora? Oh, bien, ¿cómo bueno? No, Marcos. Parece que ahora siguen preguntas. Bien, así que puedo quedar así. Pues las preguntas pueden ser en español o en ruso. Хорошо. Прекрасно. Hay preguntas. Вопросы есть? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Sí se escucha? Sí, para ahora se escucha. Cuando determina los enlaces, la cooperatividad entre los enlaces, solamente es en los puentes de hidrógeno. Sí, esta es, ahora voy a ver unos tubos, no sé si creo que se lo ve mejor en la, bien, aquí se puede ver en un tubo, por ejemplo, hay varios enlaces cooperativos, sí. Se puede verlo también aquí, y unos es este es un enlace interno al monómero. Y esto es un enlace entre monómeros y este también es un enlace entre monómeros. Así que hay 3 puentes de hidrógeno, uno pegado al otro, se puede decir, uno detrás del otro.
Sí. La cooperatividad se puede ver por el hecho que son más cortos de cuando hay enlaces de este mismo tipo que son aislados. Y además la cooperatividad se la ve para la geometría. Se podría estudiar muchas más cosas también en los enlaces. Sí. La forma de determinar la cooperatividad, ¿hay alguna ecuación o algún método? ¿Cómo está definida? Aún no lo he hecho porque lo estoy haciendo cualitativamente. La cooperatividad, hay cooperatividad si hay un efecto de un enlace respecto a cuando están aislados. Esto es muy básico. Es claro que se puede estudiar mucho más, pero tendría también que encontrar a alguien más experto específicamente de enlaces de hidrógeno. Muy bien. Es una invitación también. Sí, sí, muchas gracias. ¿Algunas otras preguntas? Bueno, creo que estamos ya con el tiempo, 10:30, y vamos a empezar con el siguiente. Creo que Bueno, le agradecemos a la profesora Liliana por su participación. Gracias a ustedes para la invitación. No, Que me encanta esto. Muchas gracias.